Niveles de lectura, muchachos, espero se encuentren muy bien. Este tutorial es por si de pronto no estoy, pero es como para reforzar el tema que estaba propuesto para el día de ayer, puesto que yo les había escrito que tiene una calamidad doméstica, mi mamá pues está en el hospital en estos momentos, pues no es COVID, pero pues bueno, es otra patología que ya ha tenido pues desde hace tiempos. El cuento es que el tema de niveles de lectura es un tema que de pronto ustedes han visto en el colegio, es un tema que yo sé que no es nada nuevo para ustedes en muchos sentidos, en el sentido práctico sobre todo, porque cuando ustedes leen, pues ustedes casi que manejan siempre los tres niveles. Lo que pasa es que estos tres niveles pues se desarrollan de manera casi que inmediata, o sea, un nivel depende del otro. Si el nivel literal, que es el nivel básico, no se encuentra, es muy difícil llegar a los otros niveles. Pero claro, nosotros lo hacemos todo el tiempo. ¿Esto para qué nos va a servir? Para ser más conscientes al momento de leer. El nivel literal es uno de los niveles más importantes, es el más básico, pero el más importante, porque si ustedes no comprenden bien el significado de una palabra, pues les va a ser muy difícil entender las intenciones del texto y va a ser muy difícil también hacer relaciones entre otros textos, que de eso pues digamos que hablan los otros niveles. Entonces, yo les voy a dar una teoría pues un poco rápida para no hacerlo muy extenso en esta grabación y mi idea es que nos reunamos y yo pues ya puntualice muy bien el tema y lo extienda, ¿cierto? Les voy a mostrar las diapositivas que tenía preparadas para la sesión pues que no se pudo dar. Y de estas diapositivas pues vamos a tocar solamente unas que van a ir direccionadas al tema como tal, ¿cierto? Entonces aquí este video que está preparado lo vemos después y lo comentamos, pero entonces voy a ir al nivel de lectura eh, literal, ¿cierto? Hay tres niveles de lectura principales, que son los niveles de lectura literal, inferencial, crítico, intertextual. Hay otros previos que pues no nos vamos a centrar en ellos todavía, pues no hay necesidad de mirarlos, porque ustedes son personas pues, que leen, que escriben hace mucho tiempo y bueno, nos vamos a centrar en esto, básicamente. El nivel literal es el nivel de lectura inicial. Aquí hay una imagen que ustedes de pronto recordarán en la escuelita si trabajaron también con la Nacho Lee, pues uno lo que hace es reconocer las letras y asociar los sonidos a esas letras, ¿cierto? Recuerden cuando ustedes estaban muy pequeños y llegaron a la casa y empezaron a leer de manera silábica, sí, mi mamá, y todo el mundo se pone súper contento, todo el mundo es como que, uy, está aprendiendo a leer, o cuando ustedes aprenden a escribir su nombre, ¿cierto? Es una aventura muy interesante, es una habilidad que adquirimos y nos sorprende mucho, pero que con el tiempo, pues como se vuelve rutinaria, como se vuelve costumbre, pues perdemos como un poco el asombro a esto. ¿Qué pasa? Cuando ustedes se enfrentan a textos cuyas palabras desconocen, cuyo contexto desconocen, sucede lo mismo que como si estuvieran aprendiendo a leer. Ustedes necesitan conocer el significado de esas palabras, conocer qué significa en ese contexto, qué sentido tiene, para poder armarse la idea general del texto. Y esto es lo que pasa muchas veces cuando nos enfrentamos a literatura o a otros textos de carácter científico o textos disciplinares, donde aparecen palabras que no tenemos ni idea y a veces las obviamos y creemos que por el contexto de las otras palabras o porque las otras palabras están alrededor nos pueden ayudar a darle significado y a veces sucede, pero nos perdemos de lo que el autor quiere expresar, simplemente porque obviamos una palabra que para nosotros no fue importante, pero que para el autor sí lo fue, por eso está ahí, por eso se escribió, ¿cierto? Tiene una intención. Las palabras pues siempre tienen una intención a la hora de ser dichas o escritas. Entonces, la invitación con el nivel literal a la hora de leer sus textos disciplinares o textos de literatura es tener a la mano un dispositivo que nos ayude, ¿cierto? En este caso tenemos el celular, nos puede servir como diccionario inmediato, ¿cierto? Si estamos pues ya aburridos del celular y queremos algo más análogo, pues está el diccionario Larousse o cualquier otro diccionario que sea completo, que nos permita pues acceder al significado de esas palabras y al sentido en el momento pues de leerlo, ¿cierto? Entonces, este nivel inicial, pues es una decodificación básica. ¿Qué es decodificación básica? Que su cerebro lo que hace es absorber esa información y todas las neuronas se ponen pues como en marcha y dicen, bueno, ¿esto qué significa? Pues lo relacionamos. Entonces, su cerebro con la palabra lo que hace es un proceso de relación dentro de sí, eh,
que es algo que se hace de manera inmediata, ¿cierto? Una palabra, por ejemplo, efímero, ¿cierto? No sé si conozcan el significado de esa palabra. Efímero es algo fugaz, es algo que no dura, ¿cierto? Los seres humanos somos efímeros, no duramos, ¿cierto? Nuestra existencia en comparación con la de otros animales o con la del planeta o con la de otras estructuras, pues es fugaz, se desvanece rápidamente, ¿cierto? O la vida de una mariposa, para nosotros la vida de una mariposa es efímera, se desaparece en una semana, o la de una mosca, o bueno, de otros animales que duran o que tienen un tiempo de vida diferente o un ritmo de vida diferente al nuestro. Entonces, el conocer la palabra efímero me permite a mí, pues, ampliar la idea y el concepto y nos ayuda muchísimo a la hora de enfrentarnos al texto, ¿cierto? Cuando usted no conoce la palabra efímero y lo encuentra en un texto, pues su cerebro de pronto puede relacionarla con otras palabras que sean similares en estructura, en sonoridad, pero lo que le va a sacar de dudas es el diccionario, ¿cierto? Que está recopilado el uso de la palabra y por qué significa esto. Es muy importante. A veces lo obviamos, nos da mucha pereza. Yo también soy partidario de que uno entonces pierde pues como el ritmo fluido de la lectura. Pero pues necesitamos comprender. Ya estamos leyendo, es rápido, todo esto es rápido, inmediato. Los audios de WhatsApp van al doble de la velocidad. Bueno, Telegram antes ya lo hacía, pero estamos es como, bueno, de afán todo el tiempo. Entonces no nos tomamos, eh, sí, el momento como para asimilar bien la lectura. Entonces ese es el nivel más básico, pero uno de los más importantes. O sea, de aquí arrancamos a los otros niveles. Está el nivel inferencial, que es uno de los niveles que se desarrollan más pues, en la etapa del bachillerato. Debería desarrollarse también muy bien en la etapa primaria. Se hace, pero no se va más allá porque nos quedamos mucho en lo literal, en preguntar en los cuentos cómo se llamaba el personaje, dónde vivía, bueno. Y aquí, pues, es hacer hipótesis, ¿cierto? Como el texto, ¿qué me está queriendo decir? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Por qué esta palabra y no otra? ¿Cierto? Y hacer deducciones y ya contrastar pues como el elemento contextual y el cultural, ¿cierto? Y lo que sabemos antes de enfrentarnos al texto, ¿cierto? Entonces, en el texto de Uribe Noguera y sus amigos pedófilos, pues ustedes se pueden hacer varias preguntas. Bueno, ¿por qué este texto en este momento? ¿Qué quiere expresar este periodista al realizar esta investigación? ¿Qué nos quiere mostrar? De verdad quiere denunciar que la justicia colombiana no hace lo que debe hacer en estos casos simplemente porque la gente tiene poder, ¿cierto? Porque si fuera otra persona tal vez hubiesen sido más contundentes con ella. O sea, este tipo de hipótesis se pueden hacer gracias a que ustedes primero pues leyeron todo el texto, lo entendieron porque tienen el nivel literal claro, conocen el significado de las palabras y ya se pueden ir a las intenciones y a elaborar hipótesis, preguntas, donde ustedes hagan ese proceso racional en su mente y digan, bueno, es esto o es lo otro. Como empezar a dudar de lo que ustedes han leído o empezar como a descifrar y a meterse en la mente del autor o en su propia mente, ¿cierto? Porque su mente va relacionando de acuerdo a las vivencias que ustedes han tenido. Entonces es un nivel muy importante porque va más allá del significado y del sentido. Va siempre como a no tragar entero, por así decirlo. O sea, como no aceptar lo que está ahí, entonces ir como más allá. Bueno, ¿y esto qué me quiere decir? ¿Qué me quiere comunicar? Las chicas tienen un lenguaje muy inferencial, pues no es que los chicos no, ¿cierto? Pero comúnmente, entre comillas, se ha generalizado y sexualizado, pues lamentablemente, y ahora pues nos estamos desprendiendo de muchas cosas en ese tipo, pero las mujeres tienden a ser muy implícitas, ¿cierto? A dar las señales a los hombres que nunca las entendemos o que queremos entenderlas, o cuando pues esto es pues antes, ¿cierto? Muy común antes, ¿cierto? ¿Qué te pasa? Nada. Y ese nada viene con un tono. Eso ya pues digamos que en el lenguaje oral viene con un tono. Nada. Entonces, si uno se quedara en el nivel literal, uno entiende nada, no pasa nada y comúnmente la mayoría de los hombres pues nos quedamos en ese nivel, nada, no pasa nada y uno sigue, pero obviamente pasa algo, ¿cierto? Los hombres que ya hemos aprendido pues digamos las alertas del tono, entonces como que uy, nada, no, ¿qué pasa? Entonces, y hacemos la pregunta más estúpida después, ¿en serio no te pasa nada? Yo creo que te pasa algo, a mí no me pasa nada, nada. Me debería de pasar algo, ok. Entonces ahí el tono ya como que, uy, alerta, las neuronas, las poquitas que tenemos para entender eso en el cerebro masculino, como que, uy, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y entonces entramos como en alerta, en pánico. Y ahí va, ¿cierto? Lo mismo pasa con los textos. Hay algo que está en el fondo que queremos entender.
Y está el nivel crítico intertextual, que es el nivel que más se trabaja ahora, sobre todo en los colegios, con lectura crítica y bueno, con la motivación de que los estudiantes y todos vayamos más allá de todo esto y propongamos soluciones a situaciones, que relacionemos textos que ya hayamos leído antes o realidades, películas, libros, vivencias, con lo que leamos. ¿Cierto? Entonces, en el momento en que ustedes están leyendo un texto, si están, si su cerebro está en el nivel crítico intertextual en ese preciso momento, lo que hace su cerebro es irse a recuerdos, a anécdotas, a muchas cosas que usted puede utilizar para relacionar ese texto y para poder exponer, criticarlo, ¿cierto? Es decir, ese texto habla de esto, por esto, se relaciona con este otro texto, y usted amplía y genera pues un nuevo texto que es el suyo, su opinión. Aquí va muy de la mano la opinión crítica y la posición que ustedes toman frente a lo leído, ¿cierto? Estos son los tres niveles de lectura eh, que vamos a ver y en los cuales vamos a profundizar, ¿cierto? Va a haber obviamente una actividad sobre esto. Este video es simplemente como una muestra para que ustedes recuerden la teoría y ya después nos vamos a la práctica. Con la práctica va a ser un poco más fácil asimilar estos tres conceptos de los niveles de lectura, de estos tres niveles de lectura, y yo sé que pues lo vamos a desarrollar muy bien. Aquí hay una imagen, ¿cierto? Y lo que nos invita es a aplicar esos tres niveles de lectura a esta imagen, ¿cierto? Describir lo literal, qué hay en la imagen, lo inferencial, como hipótesis, qué me quiere decir, y lo intertextual, como con qué otros textos o qué punto crítico tengo yo frente a lo que se expresa en la imagen. Ese sería pues uno de los ejercicios introductorios que podríamos hacer, ¿cierto? Para esto. Y también hay una charla que ya después les enviaré, eh, de la magia de la lectura, ¿cierto? De un chico que se llama Matías White, es una charla de TEDx. Entonces, este es en sí, pues como la teoría, de manera muy resumida, muy resumida. Yo ojalá pienso que nos veamos en la sesión de hoy a las 6:30. Yo les estaré contando, pues mi mamá todavía sigue hospitalizada, pero de todas formas les envío esto para que tengan pues cierto material que les ayude pues como a tener la idea sobre el texto. ¿Listo? Entonces nada, muchachos, muchas gracias por la paciencia, la comprensión. Cualquier cosa por el grupo de WhatsApp, si conocen a alguien más que esté en el curso y que no haya podido pues entrar o pertenecer, me envían el contacto por ahí y yo lo agrego. Un abrazo y cuídense mucho.